La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Hoy es un día especial porque Dios nos permite tener este tiempo maravilloso de poder transmitir este programa. Fe sin Barreras, un programa que tiene bastante tiempo y creemos fielmente que ha sido y es un propósito de Dios para que todo aquel que genuinamente desea desarrollar en su vida la realidad de lo que es el Evangelio, porque el Evangelio ¿cómo podríamos decir? El Evangelio lo hemos tomado como un libro o libros de la Biblia, y realmente el Evangelio es una persona. El Evangelio es Cristo Jesús. Entonces nosotros a veces separamos a ese Cristo vivo, a ese Dios vivo, de nosotros mismos. Y el Señor nos habla que Él viene a ser morada en nosotros. Y nosotros ahora venimos a ser instrumentos de Dios para que Él haga en nosotros, a través de nosotros, lo que Él dijo que Él haría si nosotros dejamos que Él opere en nosotros. Él aseguró claramente que el hombre espiritual, el hombre que tiene la certeza de que es un ser espiritual, el hombre espiritual que ha nacido de nuevo, es ese ser que tiene revelado por el Espíritu Santo que es una nueva criatura, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios ahora tenemos que conducirnos, tenemos que vivir la vida nueva que Dios nos ha dado, ¿no? Y la vida nueva que Dios nos ha dado es imposible separarla de la palabra de Dios o del Espíritu Santo principalmente, porque el Espíritu Santo, siendo Dios, es una persona, el cual habita en usted y habita en mí. No importa lo que usted esté sintiendo en este momento, Él ya habita en usted, ya habita en mí. Y lamentablemente, pues, el no tener revelación por el Espíritu Santo en nosotros, hemos padecido y hemos sufrido porque no tiene vida en nuestro espíritu la palabra de Dios. Tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, pero cuando hay un cambio que se manifiesta a través de nosotros, cuando vemos que un árbol ya produce frutos, pues cuando le vemos los frutos, cuando vemos en nosotros mismos el fruto, es cuando decimos la obra de Dios está operando. ¿Por qué? Porque tenemos que romper los costumbres, los prototipos, todo lo que se ha inventado para privarnos de vivir una vida poderosa. Porque si Cristo vive en nosotros, imagínate la vida que tenemos. La vida es muy poderosa, pero necesitamos solamente y sencillamente reconocer que sin la persona del Espíritu Santo es imposible que nosotros tengamos la vida que Dios nos dio.
Hay un pasaje bíblico que lo vamos a usar y que lo voy a usar porque acaba de venir a mí el usarlo, y lo voy a buscar aquí, que es porque nos va a ayudar, que está en Mateo 16:13. En Mateo 16:13, ahí lo vamos a encontrar nosotros, y vamos a poder tener una plataforma de lo que quiero hablar y por qué lo quiero hablar. En Mateo 16, capítulo 16, versículo 13, vemos que la Biblia Reina Valera le llama la confesión de Pedro, ¿no? Y realmente no es la confesión de Pedro, es la revelación que Pedro recibió. Y leo la palabra en el versículo 13, dice: viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjate la pregunta que hizo. Preguntó por lo que la gente decía. Y eso es muy importante, porque muchas veces nosotros estamos enfocados en lo que dice la gente, en lo que es relacionado a nuestra manera de vivir la vida cristiana. Y eso ha hecho que muchas personas ahora agraden al mundo y no a Dios. Agraden al sistema de este mundo. Pongan como Dios a hombres, ídolos, etcétera, ¿no? O sea, se perdió la esencia. ¿Por qué? Porque nos acostumbró y nos habilitó la carne o la manera de pensar del mundo, y lo trajimos y lo metimos a la iglesia. Creemos que porque una persona tiene un comportamiento que refleja mucha espiritualidad, realmente es espiritual, y realmente no es así. Hasta que nosotros vemos los frutos, te podemos decir: ese hombre, esa mujer, ciertamente Dios está en él y Dios está operando en él. No importa que tenga fama, porque hay gente que tiene fama y tiene mucha gente, seguidores, etcétera. Pero eso no quiere decir que realmente esa persona es una persona. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo algo clave a todos: ir y hacer discípulos. Entonces, si yo hago una fama para tener seguidores y tener satisfechas todas las cosas que yo necesito a causa de mis seguidores, pues realmente estoy haciendo lo que yo quiero hacer para mí, no lo que Dios quiere que yo haga. Dios quiere que hagamos discípulos. Un discípulo tiene que tener por sí solo, tiene que tener una relación personal con Dios, y tiene que tener una intimidad con Dios, y tiene que tener una realidad manifiesta de Dios en su vida, porque es un discípulo. El discípulo no se deja llevar por cualquier cosa, ni por... Hoy en día, ¿por qué tenemos tanta gente manipulada y controlada por supuestos ministros de diferentes títulos que se adjudican? Porque pues ellos no han entendido que la culpa no es de la iglesia donde te congregas, la culpa es tuya porque no tomas una decisión de venir a la palabra de Dios. Y como referencia, antes de seguir ahí, te voy a leer en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice. Es inspiración de Dios, útil para enseñar. Entonces, ¿cuál es el problema para mucha gente? Está viendo una cosa, pero que no concuerda con la enseñanza bíblica. Y sin embargo no usa ni el sentido común para darse cuenta que el deber de estar asociado con Dios está asociado con las ideologías.
Y tenemos que estar asociados 100% con la voluntad perfecta de Dios. Pero por eso tenemos nosotros el Consolador, el Espíritu Santo, nuestro ayudador. Jamás se va a separar el Espíritu Santo. Jamás se va a separar el Espíritu Santo de la palabra de Dios. Nunca va a decir algo contrario a la palabra de Dios. No importa, digan lo que digan, quien lo diga, ¿sí? Porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros cómo debemos de conducirnos. Prácticamente lo que se ha hecho, se ha desvinculado al Espíritu Santo de la palabra, diciendo que el Espíritu Santo dice. ¿Por qué? Porque dicen cosas que no dice la Biblia ciertas personas. Entonces están separando al Espíritu Santo al establecer algo que no es bíblico, porque niegan a la persona del Espíritu Santo. Y esto lo estoy hablando para que usted que me está viendo y oyendo en radio ahorita, en Radio Vital y en diferentes plataformas, les digo, esta es responsabilidad personal. ¿Por qué? Porque me toca ver casos de personas que hemos sido, pues yo fui una vez víctima de un abuso de autoridades eclesiásticas, y realmente a los años supe, ¿no?, que no eran ellos, supe que era el diablo operando a través de ellos por la ignorancia que en ellos había. Y te estoy hablando que eran personas que, cuidado, ¿no? O sea, una reputación tremenda, pero el comportamiento es otro. No hace mucho yo estuve en una reunión de ministros en un lugar muy prestigioso en Washington, y estaban celebridades de todos, ¿no? Los artistas cristianos, y estaba uno de los tantos sentado atrás de mí. Y yo mismo, estando ahí, me daba cuenta de las conversaciones que tenían, el comportamiento que tenían. Y digo, esto no es una atmósfera del vínculo del amor de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo no fui a cualificar el comportamiento de ellos, pero tengo que estar despierto donde estoy metido. Para no serles larga la historia, al momento que yo iba a ir al baño, era una mesa redonda donde estábamos comiendo, y atrás otra mesa y mesas y mesas, y estábamos más de 200 personas, ministros. Al levantarme me percaté que estaba una bolsa, un monedero de mujer pequeño, tirado en el suelo, y la lógica me dijo de quién era, de la hija del ministro que estaba ahí. Entonces tomo la bolsa y me pongo por enfrente de él y le digo, mire, esta bolsa se cayó y estoy seguro que es de su... Le estaba diciendo que era de su hija, y se exaltó de una manera tan grosera. ¿Qué no ves que estoy sentado con mi familia? ¿Que vienes a interrumpir? Y que le estaba entregando algo que su propia hija había perdido. Y se exaltó de una manera donde yo pude ver nomás la actitud de esa persona, y dices tú, gracias Dios por permitirme ver esta realidad. No porque cantan bonito y no porque tienen una multitud de gente. No, ya es tiempo de quitar eso y no enfocarnos en realmente qué nos enriquece a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tú puedes ser un excelente hijo de Dios como padre de familia, normal, tranquilo. No tienes que tener un púlpito, no tienes que imitar a otros, hasta que el Espíritu Santo te revele en tu espíritu cómo ir desarrollando tu vida espiritual y crecer, pero por supuesto tener vida y vida en abundancia. Y vuelvo a Mateo, donde Jesús les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, él se denominaba el Hijo del Hombre porque nació de María, físicamente hablando. Pero el ser interior de Jesús vino del cielo, fue preñada, fue embarazada por obra del Espíritu Santo.
Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas del pasado. Fíjate cómo comparaban a Jesús con personas que ellos tenían conocimiento solamente, que la gente dice. O sea, la gente, la popular gente así habla. Nada más de lo que está rigurosamente límite a ellos, al límite del conocimiento. Hoy en el nuevo pacto, así habla mucha gente al nivel de la carne solamente. Aunque vayan iglesias, están hablando a nivel de la carne, no están hablando al nivel de lo que es el reino de Dios. Nada hay oculto para nosotros, todo está revelado. ¿Sí? El apóstol Pablo oraba para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Entonces necesitamos indispensablemente la revelación en nuestro espíritu para ver las riquezas espirituales que Dios nos dio para ejercer un reino y un sacerdocio y vivir una vida poderosa. Y ya que le dijeron, ¿quién dice la gente a Jesús? Jesús voltea y les dice a los discípulos, a ver, ¿y ustedes quién dicen quién soy yo? Imagínate esa pregunta, imagínate nomás eso. Una cosa es que tú hables mucho qué hace la gente y otra cosa es que hables de ti, qué haces tú. Una cosa es que digas quién es Jesús a la gente y cómo vive Jesús en tu vida. Y vemos que el apóstol respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No vemos que otro haya contestado. Quiere decir que a mí me dice la inteligencia simplemente que se quedaron en un silencio. Prácticamente pues me atrevería que alguien le haya haber dicho, pues tú eres hijo de José y de María, ¿no? Pero pues ahí, o sea, no tenían entendimiento espiritual para saber quién era Jesús. Pero nadie contestó y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Prácticamente le dijo, tú eres el ungido. El mismo que después lo negó, supo por revelación del Padre, porque ahí en continuación dice la Escritura, entonces Jesús respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y eso a mí me habla y me dice a mí el valor y la importancia que tiene la revelación, porque era certero lo que dijo. Ser certero es que concuerda lo que el Espíritu Santo te revela con tu espíritu, ¿sí? Te da testimonio a tu espíritu y tiene un soporte 100% bíblico. ¿Por qué? Vamos otra vez, regresamos ahorita allí y sigo en 2 Timoteo 3:16. Que la palabra de Dios, siendo inspiración de Dios, tiene una utilidad, es útil, sirve para. Yo puedo tener una herramienta en mi casa, ¿sí? Pero si esa herramienta llega un momento donde yo la necesito y no sé dónde está esa herramienta, ¿de qué me sirve tenerla? Así es la Biblia en millones de casas. La palabra es útil, pero hasta el domingo que van a ir a la iglesia, ¿dónde está la Biblia? O sea, la Biblia para ellos no tiene el valor que Dios ha puesto en la palabra de Dios para que nos alimentemos como estilo de vida. Todos los días tenemos que comer. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es un ser fanático, no, es estar consciente, soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Y yo tengo que vivir la vida espiritual haciendo su voluntad del cielo aquí en la tierra. ¿Por qué? Yo le pregunté ayer a la iglesia, oigan, ¿quién enseña a la gente a pensar mal? No, nadie. ¿Quién enseña a un niño a pelear? Nadie.
La naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa, peleonero, mitotero, chismoso, mentiroso, o sea, toda la naturaleza del mundo de pecado viene integrado porque nacimos en pecado. Estando muertos en delitos y pecados, dice la Biblia, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora tenemos una vida nueva completamente, y esa vida nueva solamente se alimenta con la palabra de Dios, hermanos. A mí me da tanta tristeza personas que no atienden el llamado de la palabra de Dios como Dios que está hablando. ¿Por qué? ¿Por qué me da tristeza? Porque no se les ha revelado quién es el Dios vivo en ellos. Tienen a Dios como un ídolo, pero no como el Dios vivo. El Dios vivo siempre está en una relación. Vaya, imagínate un hijo. Yo hoy estuve platicando con uno de mis hijos y tuve una buena plática con él, me dio tanto gusto. Y la verdad se los digo, yo estoy seguro que Dios está interesado en los deseos de tu corazón. Créelo. Aún los imposibles, que es la especialidad de Él, está interesado. Pero yo me imagino un hijo que tiene relación con Dios a la manera de hijo y papá, el papá de nosotros, ¿no? Y es hermoso, ¿por qué? Porque Dios siempre te va a revelar cosas que son de bienestar para tu vida, qué hacer y qué no hacer, en todas las áreas de tu vida. En verdad le digo algo, hermano que me está escuchando. Imagínate en lo natural, un hijo y un padre en lo natural que tienen una excelente relación y viven muy bien. Y de repente el padre se va con Dios, se queda el hijo sin papá, natural. Es un ejemplo solamente. Imagínate lo duro que estaba acostumbrado a dialogar con su papá, a tener esa comunión con él, a convivir con él, comer con él, viajar con él, o sea, familia, una verdadera familia. Ahora yo te digo esto, afortunadamente nosotros tenemos un papá inmortal, nuestro Dios. Yo recuerdo cuando tuve el gusto de decirle a los ojos a mi propio papá, cuando ya se me reveló la realidad de Dios, tuve el privilegio de poderle decir a sus ojos: papá, doy gracias a Dios por tu vida, porque fuiste un instrumento para que yo viniese a este mundo. Dios lo usó a usted para que conociera al Dios vivo, que ahora es mi papá. Mi papá terrenal, pero mi Padre celestial es inmortal, ese es el Dios, es el de ayer, de hoy y va a seguir para siempre, y siempre voy a tener papá. O sea, yo mientras esté en el cuerpo, yo puedo tener un diálogo con Él siempre está desocupado para mí. ¿Por qué está desocupado para mí? Por su naturaleza, que la Biblia me reveló que es un Dios omnipotente. Y está desocupado para ti en el momento que tú comienzas a hablar con Él y tener un diálogo con Él. Y volviendo a Mateo, donde Jesús preguntó a sus discípulos y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice que es bienaventurado. Tener una revelación o tener una revelación que es respaldada por la Biblia es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque no te lo dijo carne o sangre, sino mi Padre Celestial que está en el cielo. A través de la revelación eres bienaventurado en todo lo que haces. ¿Por qué?
Porque a mí me consta, a mí en lo personal, tengo este testimonio en mi espíritu. Que a veces yo por el Espíritu Santo sé algo y le hago caso a lo que vino de parte de Dios. Y siempre resulta cierto. Porque Dios vive en el presente y en el pasado y en el futuro. Entonces, ¿para qué voy a inventar el hilo negro? ¿Por qué me voy a enfrascar a pedirle a Dios algo que no está dentro de los planes que Dios diseñó para mí? Si Dios diseñó algo para mí, sí, y yo lo pido creyendo en el nombre de Jesús, como dice la Escritura, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pídeme lo que quieras. Pero ¿qué necesitas hacer? Permanecer en Él. ¿Y cómo puedes permanecer en Él? Pues sujeto a la revelación del Espíritu Santo. Así es sencillo. Porque el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón. Ahí no dice con quién te vas a casar. Ahí no dice qué tipo de negocio vas a tener. Ahí no, hay muchas cosas que la Biblia no te lo va a decir. Pero el Espíritu Santo sí te lo va a decir. Una vez un hijo de un ministro andaba de novio con una jovencita, no digo que era mala, pero Dios le dio testimonio a su madre que no era la mujer con la cual el hijo se debía de casar. Entonces ella oró para que Dios le revelara a su hijo. Señor, revélale a mi hijo. Y el hijo la amaba a la muchacha. Pero llegó el momento donde Dios le revela al muchacho que ella no es la mujer con la que va a ser su esposa el resto de su vida. Y estoy hablando de un joven cristiano y una joven cristiana. El hombre prefirió hacerle caso a Dios y en buen plan acabar con esa relación. Y de repente pues es duro tomar una decisión de ese calibre, pero llega el momento donde el mismo Espíritu Santo, por obedecer, sana tu corazón. Y llegó el momento donde el Espíritu Santo le mostró ya a una mujer que esa iba a ser su esposa. Así es, así. Y ahorita felizmente son casados. La mujer es un ministro tremendo. Los dos. Impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas que diseñó hace muchísimos años, antes de que existiera el tiempo. Antes del principio. Está usted en el plan de Dios con un proyecto divino. La iglesia es una institución poderosísima en la tierra. Dice la Escritura que Jesús, el ungido, le dijo: eres bienaventurado. El recibir revelación es bienaventurado. Ahora, ¿cómo te puede empezar a revelar la persona del Espíritu Santo? Pues la manera más tremenda que puede haber es tener certeza de que nadie puede usar al Espíritu Santo. Ser auténtico, simplemente y sencillamente, como hay personas que dicen: yo no sé por qué no puedo dejar el pecado. Y le digo: es que tú estás creyendo que tú no puedes dejar el pecado. Pero ¿por qué no comienzas a decir: creo que ya he dejado el pecado o los pecados? ¿Por qué no crees en eso?
¿Por qué no le dices a Dios, Dios, yo estoy en una situación que necesito dejar el pecado? Tal vez para ustedes el pecado es la fornicación, el robo. No, el pecado es creer que tú vives una vida poderosa y vives una vida mediocre, una vida de confusión, con alevosía y ventaja, queriéndote pasar de listo. No, nadie se puede pasar de listo con Dios. Nadie. Por eso es bien importante que usted sepa que es mejor ser bienaventurado que carnal y querer manipular a Dios. Dios nadie lo va a poder manipular, hermano. Nadie. Por eso es mejor la agenda de Dios. La Biblia dice, si habéis muerto con Cristo, una vez que tú realizas el morir con Cristo, habéis resucitado con Él. Ahora tienes una vida nueva para vivir una vida nueva, pero esa vida nueva no se puede vivir más que guiado, instruido y capacitado por el Espíritu Santo. O sea, la esencia de un cristiano es la relación con la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él te va a guiar a toda verdad. Dice la Escritura en el versículo 18 del versículo 16 del capítulo 16, versículo 18 del libro de Mateo, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. A la palabra revelada, aquí le llama Dios roca. Fíjate qué tremendo. Y yo también te digo, le dice el ungido, que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjate, va a edificar su iglesia. Él estaba edificando su iglesia. La edificación de la iglesia no es lo que tradicionalmente le llamamos iglesias. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es donde la persona del Espíritu Santo habita en nosotros. Y Él va formando un carácter del nuevo hombre. Va formando la personalidad del nuevo hombre. Y eso desaparece al hombre carnal. Hay personas que están tan aferradas a sus ideologías que pasan por alto la autoridad del Espíritu Santo. Te estoy hablando de personas que dicen que tienen la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué te digo esto? Porque es muy importante que tú lo escuches y no estarás cayendo en algo que tú estar aferrado a una manera de pensar que no es bíblica. ¿Por qué? Porque así aprendiste donde a ti te enseñaron, pero eso no determina que la Biblia va a cambiar. La Biblia va a seguir siendo la misma. ¿Sí? Y vemos nosotros que hay un mundo de errores en traducciones y muchas gentes tienen miedo porque ¿a cuál es la Biblia verdadera? El autor de ella, que es la persona del Espíritu Santo adentro de ti. El Espíritu Santo no revuelve alma con espíritu. El Espíritu Santo no revuelve la mente carnal con la mente espiritual. El Espíritu Santo no combina, escúchelo bien. El Espíritu Santo ya está establecido por Dios qué es el espíritu, qué es el alma, qué es el cuerpo, qué es la mente carnal, qué es la mente espiritual. La gente quiere renovar la mente. ¿Cómo vas a renovar la mente si no sabes ni de qué mente estás hablando? Porque la mente carnal es una y la mente espiritual es otra. ¿Por qué? Porque yo, adentro de mí, yo tengo la conciencia, que es la vocecita que me habla
Dios a través del Espíritu Santo. Y la mente espiritual, ¿sí?, es la que tiene el pensamiento, la mente de Cristo. Por eso la Biblia dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Por eso, hermano, hermana, que me estás escuchando, todo tiene un orden. Y ese orden lo estableció Dios. Y no importa, hermanos, quiénes seamos, qué organización pertenezcamos, no, nada de eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice la palabra de Dios, que es bienaventurado el que tiene revelación. ¿Cómo es posible que se te haya revelado que Dios es fiel y prefieres hacer las cosas a tu manera que estar de acuerdo con la fidelidad de Dios? Yo por muchos años quise convencer a la gente, hasta que el versículo bíblico que me hizo ¡pum!, el apóstol Pablo, me explotó, me reveló en mi espíritu que les hablaba a las personas que estaban salvas y les decía, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Porque si Dios no te convence, o sea, si Dios no te revela en tu espíritu por el Espíritu Santo la verdad de la palabra, usted no la va a respetar, no la va a honrar, aunque hables muy bonito y tengas elocuencia para expresar lo que tú quieras, no quiere decir. ¿Por qué? Porque mis hijos, literal, mis hijos son los que oyen. ¿Qué oyen? La palabra. Pero tienen algo adicional y la hacen. Mis hijos son los que oyen y hacen mi palabra. Y ahora me doy cuenta por qué mucha gente no hace la palabra, porque no se les ha revelado. Pablo les dijo a los que iban a las iglesias, a los que habían dicho, Señor, te recibo en mi corazón, ¿sí? A esas personas les dijo, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Porque es el único que te puede revelar a ti. Y es el único que me puede revelar a mí el valor que tiene cada palabra que sale de su boca. Y verás, es una decisión. Cuando tú decides en tu corazón creerle a Dios, el Espíritu Santo inmediatamente se regocija contigo. Él no está para castigarnos, para dañarnos. Él está para edificar la vida espiritual. Él es el que habita en nosotros para ayudarnos a edificar. Hoy tenemos la necesidad urgente. Por eso yo estoy hablando mucho de la formación de un discípulo. El discípulo tiene una característica. Se esfuerza y es valiente. Pone de su parte con el Espíritu Santo. Veamos un estudiante de medicina, arquitectura, ingeniería, lo que tú quieras. Una persona que quiere un día desarrollar una función dentro de su profesionalismo se va a esforzar y va a ser valiente para lograr los objetivos de cada semestre hasta terminar y graduar y ser un profesionista. Pero todo aquel que no se esforzó jamás va a terminar la escuela de medicina. Jamás va a terminar la escuela. Ahora en el reino de Dios el Señor dijo, hey, vayan y hagan discípulos. Tienes que formarte. Y en la formación vas a tener, número 1, conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico te va a enseñar a ti si vas bien o no vas bien. Nada más con usar la capacidad intelectual humana.
Sí es cierto que la palabra es espíritu. Y les voy a poner un ejemplo y lo voy a enseñar para que se dé cuenta. ¿Cuántas veces has orado con la palabra y no suceden las cosas? Yo he visto a personas liberar a personas enfrente de mí y en el nombre de Jesús y nada sucede. ¿Por qué no sucede nada? Y yo le pregunté a Dios y Dios me reveló esto a mí y te lo voy a compartir. Tómalo con pinzas. Si para ti te sirve ahorita en este momento, gloria a Dios, ¿no? Jesús siempre sacó a la gente incrédula de donde iba a orar por o resucitar o sanar o lo que Cristo iba a hacer. Él sabía y sacaba a la gente y él se quedaba. Y siempre sanaban, siempre sucedían los milagros. Y Jesús un día se topa con un hombre que le pide oración y le dice: Jesús, vamos a orar por alguien en su casa. Y le dice: no necesitas ir, nomás manda tu palabra, es suficiente. Yo soy un hombre de autoridad y mando la palabra a uno de mis soldados, ve y haz esto, y lo hace. Y Jesús dijo: jamás yo había visto tanta fe. O sea, la fe se tiene que ver. Ahora, ¿qué le pasa a multitudes de cristianos? Quieren que la palabra tenga el efecto que la Biblia dice que va a tener, pero ¿por qué no lo tiene en la vida real? Yo le pregunté: Señor, ¿cuál es el problema? Número 1, me dice, van y oran creyendo lo contrario a lo que quieren. Acuérdate que se cree con el corazón, no con la cabeza, se cree con el hombre interior. Y ese es el problema. La gente, pues la palabra dice, y están hablando la palabra con la cabeza, no creyendo con el corazón. Por eso es bien importante, hermano y hermana, formarte como un discípulo para que tú puedas operar en el reino de Dios aquí en la tierra. Ahora, le dije: bueno, Señor, ¿y a cuál es la solución para aquellos hermanos y hermanas que quieren obedecerte, pero algo no los deja? Necesitan un milagro. Bueno, me dijo, ¿qué te parece si antes de orar por lo que vas a orar, pides a Dios sabiduría y pides a Dios revelación para tener el tipo de fe de Dios en operación en lo que vas a hablar? Porque vas a creer, para creer con el corazón. O sea, hacer el switch, salte del cerebro y muévete en el espíritu. Pero antes, por ejemplo, si yo voy a orar por un enfermo o por una persona poseída y ando, como una vez me dijeron: oye, pero no hemos orado ni hemos ayunado. Le dije: no, si los demonios se van a someter a la persona que anda en el espíritu. Y dicho y hecho. La gente quiere hacer con rituales naturales las cosas espirituales, y eso es imposible. Si lo que tiene una persona endemoniada es un demonio, no es algo físico, es una entidad espiritual. Por eso es bien importante que aprendas primero a orar por ti mismo. Dile: Señor, aquí estoy. Puede tener fiebre tu hijo y puedes decirle: Señor, aquí estoy. Necesito decirte que me des espíritu de sabiduría y de revelación en mi espíritu para creer en la palabra viva, en el nombre de Jesús. Y dejas que el espíritu te dé testimonio. Acuérdate que es tu ayudador, no es tu acusador. Inmediatamente va a venir el rema a tu espíritu, y en cuanto empieces a hablar, está hablando Cristo a través de ti. Y Cristo va a sanar a tu hijo, a tu hija. Así opera el reino de Dios. Y yo me quedé sorprendido y inmediatamente le hablé a mi esposa: ahora entiendo
¿Cuánta gente linda, gente buena, que ha tenido revelación que Dios es real, no lo puede obedecer? Y no es que no puedas obedecerlo, es que necesitas una fuerza mayor a la carnal. Fíjate que el hombre espiritual camina en lo sobrenatural. Por fe. Por fe caminas. Por fe. ¿Por qué crees que la Biblia dice: aquel que no deja padre, madre, hermanos, por mí y mi palabra no es digno de mí? Yo decía, qué agresivo está eso. Hasta que me cayó el 20. Porque el día que tú dejes algo guiado por Dios, Dios tiene algo mejor para ti. ¿Tú crees que Dios... Una vez oí a mi pastora, a la pastora Nancy Dufresne, decir: jamás Dios te va a dar un trabajo para que tú no seas honorable con Él. Y dije, ¿Y cuál es el problema número uno de multitudes de personas ahorita? No, pues en ciertos países es muy duro si no trabajas, pero cuando tú tienes revelación, el Señor te mueve. Inmediatamente te va a guiar a toda verdad. El sistema de nuestro Dios es superior. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, sobre la revelación de la palabra. Si tú le dices: Señor, yo necesito creer con el corazón por un trabajo que me dé libertad y yo poderme congregar. En el nombre de Jesús, Señor, te estoy pidiendo, es una necesidad que tengo de poder creer con el corazón. Y de repente va a venir esa vocecita del Espíritu Santo. Te va a revelar el Espíritu Santo y va a poner un denuedo el Espíritu Santo que te vas a ir a parar enfrente de tu jefe y le vas a decir: Señor, ¿dónde le firmo? Porque quiero la renuncia hoy, me voy. ¿Por qué? Porque sabes que ya tienes algo seguro. Yo me quedé anonadado con algo que yo viví, una experiencia que acabo de vivir con mi hijo Israel. Me comentó que él iba a renunciar a su trabajo y yo quiero que él se vaya formando y creyendo en que Dios lo va a ir moviendo. Y pues yo dije, pues todavía se va a trabajar. Pero hablando con un hermano y un amigo mío, se dio cuenta de lo que él hace, mi hijo, y me dice: oye, tiene las mismas características que yo. Y tiene esas cosas de capacidad de ingeniería y cosas así. Y le digo, sí, le digo, y le dije, a él le gustaría aprender lo que tú haces. ¿De veras? Me dice, sí. Dile que le voy a mandar el lugar para que aplique y yo lo voy a recomendar para que se venga conmigo en mi compañía. Y yo lo voy a enseñar a hacer lo que yo hago. Cuando él llega de trabajar ese día, que fue antier o ayer, me di cuenta que ya había renunciado. Pero ya tenía otra opción, con el mismo salario, pero en más rápido tiempo, un incremento muy significativo de ganancia por trabajar. Estás hablando de que es un mundo de dinero cuando te doblan casi el salario. Y yo me puse a pensar, wow, qué tremendo está esto. Cómo Dios luego hace. ¿Por qué? Dios ve los espíritus, hermanos. Dios ve el corazón del hombre, no las apariencias del hombre. Hay gente que está dedicando mucho tiempo a las apariencias.
No es malo andar bien presentado, entonces, todo, claro que sí. Pero el hombre interior debe de andar siempre en comunión con el Espíritu Santo. ¿No sabéis vosotros que sois templo del Espíritu Santo? ¿No sabéis vosotros que somos morada de Dios? Dice que viene el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo a morar en ti. El Espíritu de Jesús ahora, que el Espíritu, fíjate, que resucitó a Jesús, es el Espíritu que ahora está en ti. Imagínate nomás eso. Por eso es importante levantarte en las mañanas, levantar tus manos y decirle: precioso Espíritu Santo, te amo. Quiero sabiduría para tener una relación personal contigo. Y dice: yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, ándele, no prevalecerán contra de ella. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando de la revelación y está hablando de la iglesia. O sea, la iglesia es que somos todos los que hemos sido salvos. Dice: aquel que tiene revelación, ¿sí? La opresión espiritual demoníaca no va a operar como opera en muchísimos cristianos, porque se dicen cristianos. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo te va a hablar. Estamos impuestos, fíjate, lo que es la tradición y las costumbres cristianas, sin tomar en cuenta el Espíritu Santo, que el diablo puede venir a la hora que él quiera y como él quiera y hacer lo que él quiera. Como que si nosotros fuéramos una raza de segunda clase, donde somos primicias de Dios, donde el Espíritu Santo te despierta. A mí me despertó hace unas noches súper de madrugada, y me acuerdo que andaba yo empezando a orar en el Espíritu, moverme en el Espíritu, cuando de repente se me aparece mi esposa a un lado, ¿no? Y me dice: ¿estás bien? Sí, estoy bien. Le digo, estoy algo ahí en el Espíritu. Me salí de mi casa a mi patio y ahí empecé a orar y a fluir, y de repente, ¡pum!, en la dimensión espiritual supe que algo, paz, pero fue el Espíritu Santo que me despertó. En otras palabras, hermano, hermana, no pierda tiempo queriendo resolver las cosas a su manera. Es mejor la voluntad de Dios. Yo he enseñado que el ADN que traemos nosotros es muy poderoso, pero no se activa hasta que la persona del Espíritu Santo está fluyendo contigo. Enamórate con el amor de Dios, ¿sí? ¿Cuál amor? Aquel que fue derramado en tu corazón. Yo leía que la unción del Santo está en vosotros y no hay necesidad de que nadie nos enseñe. ¿Quién es la unción del Santo? El Espíritu Santo. Y no hay necesidad de que nadie te enseñe. Está hablando de la enseñanza revelada a tu espíritu, no de la enseñanza bíblica en la iglesia. Esas son dos cosas diferentes. Aunque es lo mismo, pero es diferente. Aprender aquí está bien, tienes el conocimiento. Eso está escrito en la Biblia. Como leía ahorita, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando hablas de este tema de perfección, se te viene encima los religiosos como no te imaginas. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice la Biblia. Usted fue llamado a vivir una vida poderosa. Todos sin excepción tenemos al mismo Cristo, tenemos la misma unción, tenemos al mismo Espíritu Santo, tenemos la misma palabra, tenemos... ¿qué más tenemos? Pues tenemos todo.
mas vosotros estáis completos en Cristo. ¿Qué nos hace falta? Orar a Dios, Señor, dame espíritu de revelación, dame espíritu de revelación. Voy a leer una oración que yo hago, Efesios 3:14, dice: en el nombre de Jesús doblo mis rodillas, dice el apóstol Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en la cielo y en la tierra, para que me habilite a recibir revelación conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, para que habitando Cristo por la fe en mi espíritu, aleluya, valorar, arraigado y cimentado en amor, valorar la presencia de Cristo en mi espíritu, valorar la presencia de Él aquí, ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y que me revele el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para vivir llenos de toda la plenitud de Dios. Llenos de la plenitud de Dios. Yo te aconsejo que uses las oraciones del apóstol Pablo. Estas oraciones fueron reveladas para que el Espíritu Santo se las reveló a él. ¿Por qué? Yo te aseguro que cuando él fue al tercer cielo dijo: esto no es un sistema terrenal, pero ¿qué se ha hecho con la influencia del diablo? Torció, sacó de la ecuación a la persona del Espíritu Santo. Hablamos de él, pero no es el centro de la plática. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones sin tomarlo en cuenta. Ese es el punto esencial. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que tenemos que depender totalmente de... En Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, me dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos la revelación. Enfócate. Hay muchas necesidades que la iglesia tiene, que la gente tiene, pero yo creo que la necesidad número uno es saber tener revelación. Porque una vez que el Espíritu Santo te comience a guiar a ti, no hay demonio fabricado en todo el infierno que te vaya a volver a confundir. Aún si viene un demonio y se te para enfrente, como dice la palabra, probar los espíritus si son de Dios. Cuando está el demonio enfrente de ti, el Espíritu Santo te va a decir: ese es un demonio, aunque esté vestido de ángel. Pero si tú no tienes revelación y se te parece un demonio disfrazado de ángel de Dios, te le vas a hincar. Ese es el peligro. Y por eso ha tumbado a muchos ministros que se prepararon mentalmente, emocionalmente, físicamente, psicológicamente, todo en la mente carnal, pero no en la vida espiritual. De nada sirve, hermanos, ser miembro de una organización y no ser un miembro activo del reino de Dios, a la manera de Dios. Yo te estoy invitando con mi corazón en la mano. Y quiero, antes de irme, quiero decirle a mis hermanos que están conectados de diferentes de Canadá, de Colombia, Montreal, Canadá, un saludo a Montreal, Canadá. A mis hermanos de Kansas y Arkansas. Y como siempre, mi amada esposa, mi amada hermana Lupita Urrea, un abrazo hasta ese lugar precioso, Rocky Point. A mi hermano Fabián Camilo Sartre, compañero de milicia. Sigue adelante, mi hermano Camilo. Muévete guiado por el Espíritu. Isabel Forero, Martín Martínez. Wow, mi hermano Martín Martínez, un abrazo hasta esa agencia de la Ford.
María Madrid y mi hermano Will Guerrero, un miembro activo de ejército el ejército de amor. Quiero decirte una vez más, cuando oí yo por primera vez que todo lo puedo en Cristo porque es mi fortaleza, no sabía cuál era la fuerza. Hasta que me di cuenta que la fuerza es la revelación. Porque una vez que se revela en tu espíritu y la sueltas, es Dios actuando, tú no. Tú solamente eres un instrumento. Cuando tú recibes la revelación. Y te puedo dar muchos ejemplos que mi experiencia me ha dado a mí. Pero yo sé que hay muchas cosas excelentes para ti. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas, pero sí excepción de fe. Y se requiere creer con el corazón. Así que enfócate. Dile, Señor, quiero esa vocecita interior. Y si tienes alguna duda con el tema, contáctame. Y con mucho gusto te puedo mostrar dónde puedes conseguir buen material para leer, para estudiar, y eso te va a llevar a otro nivel de vida. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la verdad nos hace libres, pero la relación personal con el Espíritu Santo te hace poderoso. Tu amigo y servidor Eduardo Urrea no se despide. Disfruta cada día de tu vida y ten la seguridad que Dios está esperando por tu reacción. No más oigas, actívate para que logres cosas enormes. Hasta pronto. Les amamos. Bendiciones a todos mis radios escuchas ahí en Radio Vital, el complemento de su vida. Siga disfrutando 24/7 Radio Vital. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Radio Vital, el complemento de tu vida. Radio Vital, transmite